Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y esa es precisamente la senda que con Geralt vamos a transitar. Sean bienvenidos a mi primer contacto con un juego que no requiere de mayor presentación. Estamos ante uno de los RPGs más completos y aclamados tanto por la crítica como por los jugadores. De más está decir que mis expectativas con el juego son bastante altas, lo que podría ser contraproducente, o no. Eso ya dependerá de cómo se desarrolle el argumento, la historia y los personajes involucrados en ella. Así que, sin más dilación, vamos a sumergirnos en este mundo ideado por Andrzej Sapkowski.
You know I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Bienvenido al tutorial. Te damos la bienvenida a The Witcher 3 Wild Hunt. En este tutorial conocerás los aspectos básicos del juego. Cada mensaje quedará guardado en el glosario. El diario de los Wills, donde también podrás encontrar información sobre la historia y la mecánica del juego. Para desactivar los mensajes del tutorial, ve al menú de opciones. No, así está bien, así está bien. Necesitamos de cierta ayuda en nuestros primeros pasos. Nueva misión, Caer Moren. Jennifer de Benenberg. El minimapa y los objetivos. El minimapa en la esquina superior derecha de la interfaz muestra dónde te encuentras en cada momento y el área circundante. Debajo del minimapa encontrarás una lista de objetivos para la misión que tengas activa. Busca la llave del dormitorio con tus sentidos de brujo. O sea que el causa es sensible a la fuerza. ¿Qué será? L2 para sentidos de brujo. Sentido de brujo. Objetos importantes. Presta atención a los objetos que se destaquen. Ok. Algo así como la visión de águila de Assassin's Creed.
ok. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Ah, pero... Bueno, me imagino que esa será. Pero vamos a echarle un ojo a lo demás. Extinguir... No. Hay que dejar la llamita prendida. Nothing but silver. Gold clashes with my complexion. You should know that. Argen. ¿Qué? Ah, otra vez. Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. Muy bien. See, I thought Siri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Diálogo. Opciones. Elige una opción del diálogo con L y pulsa X para seleccionarla. Ok. A ver. Como diría Obi-Wan, la vida de un Jedi no debe tener relaciones. Así que vamos a darle la razón. No. Nosotros somos Jedi grises. Vamos a ser irrazonables, como todo buen Jedi gris. Dejarnos llevar un poquito por la pasión. I don't want to be reasonable. Aha, so that's the way the wind blows. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Ciri ha de estar en la sangre. Le robaron el iPhone. Guess she prefers practice to theory. Why? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too.
Damn it. Ah, como Anakin Been taking notes Skywalker. on ghouls and alguls. Wanted to rest my eyes a bit. Ghouls y alguls. Making her slog through that brick. Los ghouls No wonder eran she esas took criaturas off. que aparecían en John of Bruges lacks flair, true, la but he's Tierra reliable. Media, Not like the en hogwash Sombras they print nowadays. de Mordor y en She's tackling Shadow of War dependents, también. right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. No te enfades con ella. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You're not in this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. Es como una champi With gigante, a ¿no? flip? What do you think? El obstáculo que tiene que esquivar. All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy Tal on you vez because you para haven't un- undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. No vamos a ser tan duros de entrada tampoco, ¿no? Más te vale, yo creo que se acomodan las circunstancias. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Empieza el entrenamiento entonces. Por supuesto. Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? Baños Feet to the turcos. bottom. Maybe if you fall. Ah, ahí es Ciri. Ok. Geralt? What is it? Come on. La ambientación por el momento 10. Geralt? 10. What is it? Y ahí tenemos a la champi gigante. Geralt? What is it? Come on. Ok. Manteniendo pulsado X se corre. What did
I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Ciri, cut it out. Run into trouble? Should I turn back and help you? First! Na 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 na. Oh no. Vesemir's got that look. What did you expect? Oh no, Obi-Wan se va a enojar. Obi-Wan va a matarme. Anything Cacharro. to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Podrías haber dicho que estudiabas cuando él dormía. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, Las you're a tácticas del quick conde de study. Dooku. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Los fundamentos. Obviamente. Fundamentos básicos. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Draw your sword, Geralt. Combate. Desde caballeros enfundados en placas de acero, hasta apariciones etéreas y gigantes capaces de aplastarlos, los brujos deben estar preparados para combatir contra toda clase de monstruos y hombres. Para eso, tienen que saber utilizar una gran variedad de armas y técnicas de combate. Las principales herramientas de su oficio son las espadas, una de acero para combatir contra humanos y humanoides y la otra de plata, que utilizan para matar monstruos, como las balas. Los brujos dominan además una forma sencilla de magia de combate. Estas señales no son tan poderosas como los hechizos de los magos, pero se pueden lanzar con gran rapidez con los simples gestos de una mano, lo cual es muy útil en el fragor de la batalla. La formación de un brujo incluye también rudimentos de alquimia. Aprenden a preparar pociones, aceites para hojas y bombas potentes,
ayudas que les dan una ventaja cuando combaten contra enemigos más fuertes o rápidos. Alquimia Sith. Así de claro. A ver, ¿contra quién tengo que batirme? Pulsa... ok. A ver, selección de objetivos. Pulsa R3 para elegir un objetivo o anular su selección. Cuando hayas seleccionado un objetivo, todos tus ataques irán dirigidos a él. En combate no es obligatorio elegir un objetivo, pero si lo haces, te centrarás en un adversario específico. Muy bien. Ok. Ah. Al base. Ok. You'll never learn. Position Siri. Footwork. Remember. Bueno, eso fue puro reflejo Jedi ya. No sabía qué apretar para esquivar, pese a que después leí que era el círculo. El giro de Big Smokey. Giro de Big Smokey. Hace una serie de rechazos. L2. Ok. Stop showing off. What am I supposed to parry? Fighting a stupid dummy. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! Muy bien. Vendría a ser como una especie de parry. Now, young lady, to bring the day to a close, Conjura la señal de Quen. let's start with Quen. Ok. Elige la señal de Quen con L. Escudo protector. Tomfoolery! Enough! Siri, Quen is sometimes called the Witcher's shield. Now watch carefully to see why. La señal de Quen te protege contra el daño y ciertos efectos críticos. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. Activación de la señal de Igni. Elige la señal de Igni con el impulso X para activar. La señal de Igni causa un daño de fuego y tiene una probabilidad de aplicar un efecto de quemadura sobre tus rivales. La señal de Art. Descarga telequinética. Ahora comenzamos con los poderes más avanzados. Luego te vas a subir y pulsar R2 para usar una señal sobre. See that, Siri? Ard will knock anyone or anything off balance. Destroy their rhythm. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Bueno, este hombre es un sensible a la fuerza en todas sus letras. Con todas sus letras es un sensible a la fuerza. Señal de Axia. Influye en las mentes de los rivales. No, ya. Esto es un entrenamiento Jedi. Mind Trick. Now. Show her, Geralt. Ahí sí me dio cariño el bueno. Elige la señal de Irden. Trampa mágica. Usa la señal de Irden para poner una trampa mágica que ralentiza a todo aquel que entra con el poder del Kylo Ren. Muy bien. Bombas, activación. Lo usan los brujos durante su entrenamiento. Bomba de entrenamiento. R1.
Mantén R1. Apunta a uno de los postes de entrenamiento resaltados y luego suéltalo para lanzar. A lo Leolas. A lo Leolas. Bien. Entrenamiento libre. Ha terminado el tutorial de combate. Si quieres puedes seguir entrenando con Vesemir. Para dejar de entrenar basta con que envaines la espada, manteniendo la flechita. Muy bien. Given me no choice. Enough. Continue training at will. Ay, tal conchazo. Espérate. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Jodas. Pero qué afanoso es este. Ok. Ya. Porque si no nos vamos a dejar llevar por la ira. Ah, con esas, este conchazo. Con las prohibidas. Me he enseñado eso, ¿eh? Sí, sí, claro que me lo he enseñado. Lo siento, es que soy slow learner. Lento aprendizaje. Ahora vamos a usar algún podercito. Ahí está. Ya decía yo, claro que me lo he enseñado. ¿Cuántas veces se puede usar? Vigor. Cuando tu vigor es demasiado bajo no puedes usar señales. Ahí está, listo. Respondido. What? Lost your nerve? No. Hijo de... How long you gonna make me wait? Heroic Smoke. Heroic Smoke. Heroic Smoke. Y... un podercito a la fuerza. A ver. Ya. Influir en la mente. Ajo. Ya se está poniendo muy intenso, concha tu madre. Bájale a la intensidad. Sí, un ejemplo protector. Pero ¿cómo? Espérate. El preciso.
Rasek, Rasek. Mi joven Padawan, ¿cómo estás? Espero que estés instruyéndote en los caminos de la fuerza. Así como lo está haciendo nuestro querido Geralt. Tu Geralt, mi Geralt, nuestro Geralt, al que le están sacando la M, pero solo momentáneamente. Momentáneamente, es para que se venga arriba. ¿Tienes miedo? El miedo es el camino al lado oscuro. Vamos a ellos, dice Vesemir. A ellos no. A ti nomás, compadre. Ahí está. Ok, vamos a ellos. ¿Qué son esas cosas? Esto es entre tú y yo. Carajo. No, mejor vamos a ellos, tienes razón. Ya, muy bien. Bueno, ya está. Ya, listo. Suficiente, suficiente. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? Vesemir. I've long awaited this, and then White Wolf. Sauron. No. Los espectros del anillo hicieron su aparición. Tienen un diseño muy parecido a Sauron. Al menos al Sauron de... No, al Sauron de las adaptaciones de Peter Jackson y también de los videojuegos. Temerio, camino a Huizima. You all right?
Had a nightmare. About? No jodas, así comenzó Anakin. Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Pero obviamente, conversar con alguien es mejor que conversar con la almohada, sobre todo en momentos en los que estamos en la madrugada. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. Bueno, me resalta en amarillo la primera opción de diálogo. Después entrenamos con Ciri. Le voy a dar a esa. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Vamos ahora por la segunda opción de diálogo para ver si es que le dan mayor trasfondo a los sueños de este hombre y así se puede llegar a una interpretación mejor. Vamos a ver. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri appeared in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Ok, muy bien, sí. Acerté. Las apariciones. Bueno, me imagino que esta mención que están haciendo las apariciones es porque en algún momento nos enfrentaremos a ella y ya te están diciendo que te pueden tocar la moral un poquito. Así que a tomar nota de las apariciones como posibles rivales fastidiosos. Es hora de irse, claro que sí. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet. Olerla como a un hot toys. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Bueno, no entendí la referencia, así que... Explicado, un unicornio disecado lo usamos como cama una vez. Vamos por la anécdota jugosa, ¿no? Quiero ver eso de usar como cama un unicornio disecado. Quiero escucharlo. Unicorn. Used it once or twice. In certain situations. Canchis. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there.
Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Monstruos. La vida en el continente y en las islas de Skellige es horrible, brutal y breve. La guerra asola la tierra, y los que consiguen salvarse viven en un miedo constante a los incontables monstruos que acechan fuera de cada ciudad y aldea. Los monstruos tienen una barra de vitalidad plateada encima de la cabeza, que te recuerda que debes combatirlos con la espada de plata. Muy bien. Bueno, se supone que ya estoy empuñando la espada de plata. Quiero creer eso. Tranquilo, tranquilo. Ok. Ataca el otro. Atacan en manada con los velociraptors. Al menos los velociraptors de Jurassic Park. Hunt in packs. Puntos de adrenalina. Los puntos de adrenalina se generan al golpear a los adversarios. Algunas habilidades te permitirán realizar ataques especiales que precisan y consumen puntos de adrenalina. Mientras no combatas, los puntos de adrenalina menguarán poco a poco. Muy bien. Espera, voy a saquear. Regeneración de vitalidad. Puedes regenerar vitalidad comiendo, bebiendo o meditando durante al menos una hora. Nota, en los niveles de dificultad sangre y huesos rotos y marcha mortífera, la meditación no regenera vitalidad. Puedes ubicar los alimentos y la bebida en el espacio de consumibles para usarlo rápidamente durante el combate. Para consumirlos y regenerar vitalidad, tienes algo de alimento en el espacio superior de consumibles. Pulsa para comerlo y regenerar parte de tu vitalidad. Ok. Bueno, sí. Caballos montar. Quiero saquear un poco. Sangre y ghoul, pero no me dicen para qué. Vamos a tomar todo. Vamos a agarrar todo. Vamos a saquear un poquito. Para que Jack Sparrow esté orgulloso. Muy bien. ¿Qué es esto? Cuidado, unos bandidos conocidos como los bandidos de Temeria se esconden en un bosque cercano. Estos forajidos son un peligro para los súbditos del emperador. La ley imperial castigará severamente a todo aquel que los ayude o les dé cobijo. Capitán Peter Sar Willeve, en nombre del emperador de Nilfgaard. Los bandidos de Temeria. ¿Será la banda de Dodge? La banda de Dodge Vandal. Bueno, yo estoy agarrando todo porque no sé si será de utilidad más adelante. Ghouls ahí, Hay más ghouls ahí. Bueno, sí, ya vamos, pero... Ahora sí, ya vamos. Montar. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Caballos.
Los brujos casi siempre andan en camino y en busca de un contrato. Deben recorrer valles extensos, subir puertos de montaña y atravesar Senegales. Por suerte, en sus viajes, Geralt cuenta con Sardinilla. Sardinilla lleva alforjas en las que Geralt puede guardar objetos. Para llamar a Sardinilla pulsa el letrero. Ah, para chiflarle. Le silbamos, como el buen Arthur. Muy bien. Ahora vamos a ver si los controla. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. Slow now, whoa. Bueno, se maneja bien, se maneja bien. Al menos mejor que en el Odyssey se maneja, porque en el Odyssey más parecía que estaba manejando una moto que un caballo. Habrá que interactuar más con el caballo para ver si es que llega a los niveles que llegó Red Dead. War is not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. Están advertidos, piratas. Hey there. Este lugar ha conocido tiempos mejores. Yo creo que eso es evidente. El río. We going? Help me! Help! Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh, Como los velociraptores. you'd like a reward, I suppose. Pues sí, remuneran, ¿no? Hemos hecho un buen trabajo espantando al grifo. Could always use a few crowns. Thing is, I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Here. Back
back to the trail? Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Pues sí. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Giddy up. Caballos, caminos. Si te encuentras en un camino, mantén X sin dirigir al caballo para seguir automáticamente su ruta. El caballo no perderá. Ok. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In a forest to the mountain, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Zonas pobladas. Estás cerca de una aldea. No alteres el orden público. Recuerda que los guardias no permiten los robos. Y tampoco tolerarán que molestes en exceso al prójimo. Los lugareños suelen colocar tablones de anuncios cerca de las aldeas y ciudades. Estos tablones están marcados con el icono en el mapa. Examínalos para informarte sobre contratos, trabajo para brujos y sucesos locales. Unos tabloides. Ahí vamos a comprar el trome. Vamos a leer el trome. Se ve bueno. Sí. Hasta el momento sí. Hasta el momento sí. We'll eat myrtle grass during the hungry gap. They've taken all our grain. Mirto. Faster. My gran told me about Smith. Desmontar. Lad went missing one day, so Coach had a witchman that was hunting nearby and started poking him asking. When he started twisting and swirling, so wham down and they knocked his head off. Ok. Except it was some drowning that sat on it. Witcher had nothing to do with it. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Problemas de interacción entre naciones. Witches? Brujos. I'll not drink with Weaverlaw's freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Uy, me voy a tener que enfrentar a él de nuevo. Already had the pleasure. One mean beast.
Mean? One wild Light beast. way for a hunter to put it. Clawed lean are so bad, poor thing's 1 foot in the grave. It does no good to wallow in misfortune. How can I be of service? With a drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue? Diálogos. Compras. Las opciones marcadas con abrir un panel de tienda. Ok. Hay un contrato por el grifo. ¿Qué sitio tan concurrido? A ver qué tienda. A ver, vamos a preguntar. Así como quien no quiere la cosa, de refilón. There a contract on that ¿Hay un griffin? contrato por el grifo? Nay, not at the moment. De momento no, allá. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the lord for help. Now the alderman don't use the privy without asking the black one's permission first. And it seems they hanged the lord. So La no orden de los contract. ojos. Shame. We might have done something, but not for free. Acabamos de ver una referencia a Ubisoft. Muy buena referencia. ¿Qué sitio tan concurrido? Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, Todas las others naciones just se want to mueven, get out of the way of the evidentemente, pero armies. tienen problemas They para all need interpretar food, drink, lo que night's rest significan and las all. naciones, al parecer. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like compleja these, you never know interpretación, what eso sí, tomorrow claro. will bring. Pero, bueno, la complejidad puede traer problemas en determinadas circunstancias. A ver qué tienes. Show me what you got behind the counter. Comprimiendo objetos a través del panel de tienda. Pulsa X para hacer una compra, pulsa para cerrar el panel de tienda. Ok. Armadura. Imagino que esto es lo que yo tengo, ¿no? Claro. Ok, carnet de G-Wind. Facción carta neutral. Tipo de carta especial. Ok, pero no tengo idea para qué sirvan. De momento vamos a dejarlo así. Buscamos una mujer. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Diálogos. Finalizar una conversación. Las opciones de diálogo marcadas pondrán fin a la conversación. Muy bien. Gracias por todo. Thanks for everything. Help you bandage that up? Please, I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. You hear? Black One's been out measuring the fields. Pregunta a los viajeros sobre Yennefer. Drommel, you're dumber than a headless cockerel. Why are they marking out them lines, eh? Passing out their patrimony. Give it to their own. Algo me dice que estas van a ser negociaciones conflictivas.
Comenzamos con el campesino. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak, for your breath sours my beer. Diálogos. Axia. Las opciones marcadas usarán la señal de Axia. Esta señal influye en las mentes de la gente para que hagan lo que tú quieres. Muy bien, a lo Obi-Wan, a lo Obi-Wan. Para encantar individuos más tercos que de otra manera se resistirán. Ok, pero se necesita de mentes endebles, no hay que olvidarlo. Durante una conversación. Invierte puntos en la habilidad delusión en el panel del personaje. ¿Lo intentamos así de frente o primero intentamos una forma no tan intrusiva? ¿Intrusivos o no intrusivos? A ver, vamos de buena gente para comenzar. Just want to talk. You deaf, Stray? No one here will talk to you. If it's company you seek, stick that mangy snout of yours in a trough with the pigs. Show that shit-eater, Micah. Bueno, parece que si no llevamos a cabo la forma intrusiva, pues no va a haber mucho resultado, ¿no? Entonces vamos a tener que irnos por la forma intrusiva. A la mierda. Hacer orgulloso a Obi-Wan. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh, and I'll take your tongue if you don't shut up. Grey Jedi. Muy bien. There are 4 factions. 4 what? Factions, teams, suits, similar to clubs and spades, except each suit has its own face cards. There are also special cards. Wouldn't you rather play war? It's like to be near dawn before you get your game in noggin. El cinquillo. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. La amazona guerrera. Muy bien. Muy bien. Tenemos ahí una referencia histórica bastante interesante. ¿Por qué estás aquí? La guerra llegaba a Novigrado. A ver. La amazona guerrera. ¿Qué quieres decir? Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Ok, este hombre no es un criptozoólogo, queda claro. ¿Por qué estás aquí? Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus.
otra interesante referencia. Un cronista. Vuelve con tus libros ahora que puedes. Escribe sobre el... Eso. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. La guerra ha llegado a Novigrado. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Bueno. El fanático de la historia militar, al parecer, nos ha dicho todo lo que nos tenía que decir. Adiós. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Diálogos. Wind. Las opciones marcadas iniciarán una partida de Wind. A ver, vamos con el Sabak. Why not? Splendid. Here's how it's done. Wind. Tutorial. ¿Quieres conocer el tutorial de Wind? Sí. Bienvenido al Wind. El Wind es un antiguo juego de cartas enano que simula el enfrentamiento de dos ejércitos. Los jugadores son generales y las cartas son sus fuerzas. Muy bien. Empiezo yo. Elige una carta para cambiarla. 0-2. Mano inicial. Para empezar, roba 10 cartas. Esta será tu mano durante el resto de la partida. No podrás robar más cartas, así que úsalas bien. Ok. Fuerza la carta de unidad. Esta es una carta de unidad. El número de la esquina superior izquierda indica su fuerza. Cuando se pone en el campo de batalla, este valor se suma a la fuerza total del jugador que la jugó. Aumento de moral. Añade +1 a todas las unidades de la fila, salvo a sí misma. Ok. Fila de combate de la carta de unidad. Este es el icono de la fila de combate. Este icono indica la fila de campo de batalla en donde la carta se puede jugar. Combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia, combate de asedio. Bueno, esta es una carta de combate de asedio. Habilidad especial de la carta de unidad. Algunas cartas de unidad tienen habilidades especiales. La habilidad especial de este experto en asedios, Kaetweni, se llama aumento de moral y les otorga +1 de fuerza a todas las unidades de la misma fila. Ok. Cartas de clima. Las cartas de clima son un tipo de carta especial. Estas cartas reducen la fuerza de todas las cartas de un tipo determinado que estén en el campo de batalla, incluso las tuyas. Escarcha heladora. Cambia la fuerza de las cartas de combate cuerpo a cuerpo de ambos jugadores a 1. Cambiar cartas. Al principio de cada partida puedes seleccionar 2 cartas como máximo, para descartarlas y reemplazarlas. Pero dejemos esto para más adelante y empecemos a jugar. Bueno, si tú lo dices. Comienzo de la ronda. El campo de batalla. Aquí está el campo de batalla. Este es tu lado. Este es el lado de tu rival. Turnos. Durante cada turno, cada jugador puede poner como máximo una carta en el campo de batalla o pasar.
Líderes. En cada mazo hay un líder. El líder otorga una habilidad especial que solo se puede usar una vez durante una batalla. Pulsa cuadrado para activar la habilidad especial cuando quieras. Jugar cartas. Pulsa X para seleccionar una carta de tu mano. Pulsa X de nuevo para colocarla en el campo de batalla. Ok. No. Siegfried de Nestle. Hablar de paz es más fácil que mantenerla. Ok. Una frase digna de la ONU. Y vamos a aplicar. Fuerza total. El número de la izquierda que está al lado de tu icono muestra la fuerza total actual de tus unidades. Los números de la derecha muestran la fuerza total de cada fila. Ambos valores se actualizan en cuanto se juega una carta. Al final de una ronda ganará el jugador que tenga un valor de fuerza total superior. Ok, mi fuerza total ahora es 5. Pasar. Durante el turno puedes pasar la ronda si mantienes pulsado triángulo. Si pasas, no podrás jugar más cartas durante esa ronda. Tu rival podrá seguir jugando cartas hasta que pase también. Deberías pasar cuando confíes en que ganarás con las unidades que ya tienes en juego, o para dejar ganar al rival y guardar tus cartas para la ronda siguiente. Fin de la ronda. Una ronda termina cuando los dos jugadores han pasado. Después, los jugadores comparan la fuerza total de sus unidades para determinar el ganador. Todas las cartas del campo de batalla se descartan y la fuerza de ambos jugadores se reinicia a 0. Detmold. Una vez logré que un prisionero vomitara sus entrañas. ¿A qué tiempos? ¿A qué tiempos del Tahuantín suyo? Vamos ahí. Turno del rival. Niebla impenetrable. Gracioso. Chistoso el concha su madre. A ver. Balista. Solemos ponerles nombres de mujer, como Jenny, más bien Berta. A ver. Infante redaniano. Moriré por Redania. Mataré por Redania. Hasta comeré gusanos por Redania. Bien, bien. ¿Paso o pongo al infante? A ver, voy a pasar ronda. Gemas vitales. El jugador que pierde una ronda también perderá una gema vital. La partida se acabará cuando un jugador haya perdido ambas gemas vitales. Ok. Que ir a Metz. Si tengo que morir hoy, quiero estar fantástica para la ocasión. Parafrasea a Barbosa. Muy bien.
leí apenas, pero bueno. Lo que leí. Lo que leí. A ver. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Escarcha la hora. Lo mejor del escarcha es que los cadáveres tardan más en pudrirse. Yo ya tengo fuerza combate cuerpo a cuerpo en uno. ¿Qué es esto? Lluvia torrencial. En este país, hasta la lluvia huele a pis. Cambia la fuerza en las cartas de combate de asedio de ambos jugadores a uno. Niebla impenetrable. Cambia la fuerza de las cartas de combate a distancia de ambos jugadores a uno. Tiene 3 cartas el otro. Pero yo no sé. A ver, experto en asedios Kaetuweni. Tienes que recalibrar el arma 5 grados. ¿Que haga qué con qué? Bueno, me parece que no estamos hablando de un experto, pero lo ponemos ahí. Tiene un plus. Ok. Espérate, espérate. Foltest, rey de Temeria. Es natural y hermoso que un hombre ame a su hermana. Carambas. Carambas. ¿Este no será una panaca? Aplicamos. Ah, muy bien. Ah, muy bien. ¿Sí o no? Vean. Derrota. Consejos de profesional. No es una deshonra pasar y dejar que el rival gane una ronda. A veces es mejor reservar cartas para más adelante. En cada mazo también hay héroes. Los héroes son cartas valiosas e inmunes a los efectos de las cartas especiales. Estas poderosas cartas pueden alterar dramáticamente el curso de una batalla. Encontrar cartas. Consigue cartas más poderosas cumpliendo ciertas misiones o comprándoselas a vendedores. Ronda 1, 12-12, ronda 2, 13-10, ronda 3, 2-2. Todo entretenido. Well, it's not a game for everyone. Requires an analytical... If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Muy bien, dejamos a nuestro amigo el pretencioso y vamos por otras zonas. Ok.
Me imagino que tengo que hablar con él ahora. Hay un cofre acá, pero... no sé, no... A ver. Rancha. Ah, you return. Shall I deal? Rancha. Let's play this game of yours. Ah, mira tú. Bienvenido al creador de mazos de Wind. Los jugadores de Wind usan mazos personalizados. Utiliza este panel para administrar los mazos. Muy bien, a lo Lando Calrissian entonces. Reinos del Norte. Saca una carta de tu mazo siempre que ganas una ronda. Puedes crear un mazo para cada una de las 4 facciones: Nilfgaard, Reinos del Norte, Monstruos y Skoyai Tael. Usa L1 y R1 para cambiar de facción. Cada facción cuenta con cartas únicas que fomentan distintos estilos de juego. Además, cada facción cuenta con una ventaja de facción. Nilfgaard gana las rondas que terminan en empate. Reinos del Norte proporciona una carta adicional después de cada ronda victoriosa. Skoyai Tael decide quién empieza la batalla. Monstruos mantiene una carta de unidad al azar en el campo de batalla después de cada ronda. Ok. Cartas de líder. En cada mazo hay un líder. Pulsa cuadrado para ver los líderes disponibles de la facción que estés observando. Habilidad de líder. Elige una carta de la nivel venenoso y juega inmediato. Tu colección. Aquí aparecen todas las cartas que tienes y se pueden usar con esta facción. Cartas del mazo. Aquí aparecen las cartas presentes en el mazo de esta facción. Normas de composición de mazos. El mazo debe contar con un mínimo de 22 cartas de unidad. También puede tener un máximo de 10 cartas especiales. En el mazo puedes incluir más de 22 cartas de unidad, pero recuerda que si lo haces, las probabilidades de robar las cartas más poderosas serán menores. Ok. Crear un mazo completo. A tu mazo le faltan 2 cartas de unidad, como indica el número rojo. Debes mover 2 cartas de unidad de tu colección al mazo actual de la facción. Salir del creador de mazos. Pulsa círculo para salir del creador de mazos. Antes de comenzar una partida desde el creador de mazos. Pulsa triángulo para empezar a jugar o círculo para salir y abandonar la partida. Ok, monstruos. Vamos con los reinos del norte. Elige una carta para cambiarla. Puta infantería pobre. Vaya. Una corona con un veterano. Ok. Quiero cambiar. Muy bien.
lo deje en uno. Gano. Desgraciado. La bibliofacción rueda en la ruta activada. Bien, y me dan más. Muy bien, está muy bien. Vamos bien, vamos bien. ¿A quién ponemos? Vamos a poner... Dulce, dulce victoria. Con la carta de la niebla puede ser, puede ser, pero la tenía complicada. En esta, sí, ya estamos más cancheros. Ya tenemos experiencia. Ya tenemos más conocimiento sobre cómo usar nuestras cartas. An interesting round. Una ronda interesante. If you desire a rematch, let me know. Hasta ahí, amigo pretencioso. Hasta ahí. Vamos a Yumi. Tienes una carta de Yumi nueva. Si quieres examinarla, abre el menú de juego y ver el... Solta el archivo. Actualización y misión. Cuando se actualice una de las misiones, aparecerá una notificación en la parte izquierda de la pantalla. Si no estás siguiendo la misión actualizada, puedes pulsar R3 para empezar a seguirla. Ok. Pero primero vamos paso a paso. Vamos a hablar con ese hombre. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits.
Cuidado, Geralt. Ya sabes lo que dicen. Loco con sueño no tiene dueño. Vamos a grano. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Exacto. Exacto. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Limón Nilfgaardiano. ¿Cómo conoces a Yen? ¿Quién eres? What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gone to Rodim, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. El apodo de señor espejo. ¿Cómo conoces a Yen? How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. La reputación de nuestro Geralt lo precede. ¿Sabes quién soy? Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. Ah. No suelta. No suelta sin más información. ¿Dónde está Yennefer? You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? No es asunto tuyo, claro que es por amor. La mierda. Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. No prometo nada, pero puede ser. Bien, entonces tenemos que salir de aquí, me imagino. Parece que ahora vamos solos. Ah, bueno. Done drinking? Mm-hmm. Then fuck off. Don't want your kind here. Tres contra uno vaya calientes, no me quedaré mucho. Váyanse usando un Trick Mind. A ver, vamos a usar el trick. I haven't done anything to you, so just calm down. Of course no. You done nothing. Horsel's working witchcraft. Get him! Nice meeting you.
Comienzan Don't touch me. más referencias a Ubisoft. Calling like this on me bolted. Vamos a ver. Vamos a ver. No podemos mover. Bien. No problema. A ver. Podemos montar otro caballo. Come on. Bueno, nos vamos en este. Partidas guardadas. La partida se guarda automáticamente al llegar a ciertos hitos de la historia. No obstante, acuérdate de guardar a menudo tu progreso de manera manual, ya que el mundo rebosa de depredadores, bestias sanguinarias, bandidos e innumerables peligros. Bueno, ahí dejamos a ese buen hombre medio perturbado, pero así es, así son los poderes de la fuerza, pueden romper la mentalidad de los débiles. Hablan de anuncios, bueno, pueden quebrantar la voluntad de los débiles y romper su mente en el proceso. Tablones de anuncios. Geralt ha aprendido por las malas que tiene que estar atento a lo que lo rodea, porque nunca se sabe cuándo encontrará algo o a alguien interesante. Una doncella en apuros, un mercader que vende mercadería peculiar o una madriguera de monstruos molestos. Estos lugares aparecen en el mapa con los iconos. Ok. Un momento. Hey! Oh, come on! London, let's talk to strangers. Así. Clases de Nilfgaardiano. No has entendido nada, ¿verdad? Por supuesto. Es Nilfgaardiano, el misterioso idioma del futuro. Deberías empezar a familiarizarte con él cuanto antes. Y, por un módico precio, este servidor puede ayudarte a hacerlo. Ernest de Vico Varo. Se busca desertor. Anoche un soldado huyó del campamento del ejército al amparo de la oscuridad. El fugitivo, un recluta que recientemente se presentó voluntario para incorporarse al servicio de su majestad imperial, se llama Odrin. Afirmaba ser de origen caetweni, pero dijo que el desgobierno del rey Henselt lo había convencido para enrolarse en el ejército imperial. Apenas estuvo 2 días en dicha institución, pero se las arregló para comer y beber lo mismo que todo un regimiento de dragones en ese espacio de tiempo. Quien conozca la ubicación actual del desertor ha de presentarse de inmediato en la guarnición. Descripción: estatura corriente, fibroso y de pelo ralo. Huyó en ropa interior a través de la red de alcantarillas de las letrinas, con lo que probablemente apeste. Marcas distintivas. Se le reconoce por la voz áspera, típica de los alcohólicos empedernidos. Una voz aguardientosa. A quien ofrezca refugio o sustento a este desertor se le formará un consejo de guerra sumarísimo. Muerte a los invasores. Escuchen, buenas gentes del norte. Si anhelan la libertad, si están dispuestos a tomar las armas para defender la patria, vayan al bosque. Cada día somos más y en breve demostraremos a las alimañas de Nilfgaard que no conseguirán someter bajo su yugo a los temerios, así como así. Si llevan lirios dorados y azules en la sangre, preferirán morir por su país a vivir esclavos de los forasteros. Juremos por nuestros padres que cayeron ante las bestias en Sodén, por las almas de los muertos enterrados en Brena. ¡A las armas! En busca de un arado. Hola muchachos, ¿alguno podría prestarme un arado? El mío se partió a la mitad contra una roca de mis tierras. Y que los demonios me lleven. No sé cómo arreglarlo ni cómo arar sin él. Roget. ¿Dónde estás, hermano? Bastien, mi hermano, se fue a luchar contra los oscuros y tengo motivos para pensar que participó en la gran batalla que se libró aquí cerca. No ha vuelto. Dirán que como muchos otros, y tendrían razón, pero si ha caído, lo que es probable, me gustaría al menos enterrarlo como siempre han hecho nuestros antepasados. Lo enterraría cerca del túmulo que ocupan nuestros padres, y no dejaría que los carroñeros que merodean por el campo de batalla devoraran el cadáver. Por eso busco a un hombre valiente, hábil con la espada y dispuesto a acompañarme en busca de Bastien. No pago mucho, porque no tengo mucho que dar.
pero no escatimo en gratitud y lo demostraré. Quien quiera ayudarme, que me busque en la cabaña demolida, que está junto al camino de Huerto Blanco, cerca del puente. He acampado allí. Dun Wildenwert. Contrato, el diablo del pozo. Buenas gentes, sé que estamos en guerra y que bastante tiene cada hombre con lo suyo, pero tal vez uno de ustedes pueda ayudar a un padre en apuros. Todos deben conocer el pozo en la aldea en ruinas, y al demonio que lo vigila con celo y furia. Si alguien no lo conociera, o le contaré todo lo que necesita saber. Quien quiera que aleje a ese monstruo del pozo recibirá una gran bolsa llena de oro. No se demoren, es urgente. Odolan. Muy bien. Puntos de interés. Hay muchos focos de interés en los frondosos bosques y las neblinosas ciénagas del mundo. Cada vez que veas un tablón de anuncios, marcadores aparecerán en el minimapa para indicar lugares que podrían resultar interesantes. Ve a ellos para desentrañar los secretos que ocultan. Muy bien, muy bien. Mapa del mundo. Hay muchos lugares de interés en las proximidades. Para ver qué hay en el área cercana, ve al panel del mapa del mundo. Posición actual del jugador. Mapa del mundo. Cada lugar importante que hayas descubierto aparecerá en el mapa del mundo. Mapa del mundo. Pulsa L3 para moverte hasta el objetivo actual. Mapa del mundo. Usa L para desplazar el mapa. Mapa del mundo. El objetivo actual aparece por acá. Todas las nuevas misiones que estén disponibles. Aquí puedes ver los objetivos de la misión en seguimiento actual. En caso de haber varios objetivos, puedes alternar entre ellos pulsando R3. Carajo, está bien lejos. Cruce de río. Aldea saqueada. Muy bien. Huerto Blanco. A ver. Vamos a... mirar un momento el mapa. A ver, Huerto Blanco, ¿no? Nilfgaardian Garrison. White Orchard. Piscina. Me imagino... Claro. Novigrado está para allá. Valen, tierra de nadie. Muy bien. Caertrolle. Cajermorgen, claro está. Grifos. Bestiario. Las entradas del bestiario contienen información adicional sobre los monstruos, así como consejos y estrategias para luchar contra ellos. Grifos. Eso es. Medio águila, medio felino, igual que en el blasón del señor. Pero esta vez llevaba mi vaca muerta en vez de un cetro. Testigo anónimo sobre el ataque de un grifo. En otros tiempos, los grifos solo se encontraban en altas montañas, donde cazaban marmotas y cabras salvajes. Sin embargo, tras sus primeros contactos con asentamientos humanos, cambiaron a presas mucho más abundantes y fáciles de cazar, tales como vacas, ovejas y pastores.
En unos pocos años, estas criaturas, medio águilas y medio felinos, han pasado de ser una especie singular a una de las peores plagas de los reinos del norte. Las subespecies más odiadas son las que se conocen como grifos reales y archigrifos. Ghoul. Ghoul. Los ghouls se arrastran, reptan y comen a todo el que encuentran. En nada te comerán. Ten mucho cuidado porque lo harán. Canción infantil. Los ghouls y graveirs son difíciles de describir. Se podría decir que parecen humanos, pero la verdad es que son la negación más completa de todo lo humano. Aunque tienen brazos y piernas como los hombres, caminan sobre las 4 extremidades, como si de perros o tejones se tratara. Pese a que tienen rostros humanos, uno busca en vano algún atisbo de sentimiento, razón o una chispa de conciencia. Incluso, únicamente los mueve una cosa, solo una, un ansia insaciable de carne humana. Bueno. Let it rain. What's the blood from the fields? George away. Let's go! Now you can wallow in your muck. Talk to the commander. Talk to the commander. Go, go. Lo siento. En el Red Dead ya estarían persiguiendo. Bueno, qué bonito, qué bonito que hay un clima dinámico. La verdad es que es muy bonito. Es un bonito detalle el hecho de que tenga incorporado el clima dinámico. Bueno, hay unos enemigos que parece que son rojos. Parece que se acercan. Yo no me voy a acercar mucho, la verdad. No quiero inconvenientes por el momento. Me parece que voy a tener que meterme en los 5 minutos. Muy bien, vamos a rodear un poco para tratar de evitar ese. Dios mío. Faster. Espera. Sí, galopa y vamos por los caminos. Vamos por los caminos y evitamos problemas. Y guarda el caballo. Sí, el manejo del caballo la verdad es que está bastante pulido. No sé si llega al nivel de Red Dead, pero puntos de interés. El mundo está lleno de lugares interesantes, repletos de peligros y tesoros. Estos sitios aparecen identificados en el minimapa con los siguientes iconos: tesoro oculto, mazmorra, cubil de monstruo, lugar de poder, persona en apuros, botín de guerra, escondite de contrabandistas, tesoro protegido, asentamiento abandonado, campamento de bandidos, guarida de monstruo. No creo que sea una buena idea. Vámonos. Caray. Guarnición ni guardiana. Hey there. Hay por aquí un lugar donde atar el caballo. Imagino que no se irá. What do you want? Wish to enlist, Nordling?
Yeah. Yes? What do you want? The Emperor shall guide us straight to Nova. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Lo ves, puede ser amable, tiene trabajo. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Sí. El norte. A ver qué pasa si chapo esto. Bueno, no hay mayor mensaje. Me imagino que van a mandar a hacer algo con ellos. Artesanos. Los artesanos fabrican todo tipo de objetos, a cambio de honorarios, por supuesto. Los herreros forjan armas. Los armeros fabrican armaduras. Si encuentras un diagrama de artesanía, llévaselo a un artesano del tipo y el nivel de habilidad adecuados para que te fabrique el objeto. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. No deseo. Then I shall see what I can do. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No. Too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first.
I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the Griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Me vendría bien más información. Need more information about this Griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the Griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Tomira and Mislov. Thanks. Es un diacto. Objetivo activo. Si la misión actual tiene más de un objetivo, pulsar de elegir. Bueno, iremos primeramente por la que esté más cerca. Acá está el caballo. Muy bien. A ver. Ok. Vamos primero por la herborista. Take it easy. Espérate. Help a fellow traveler. What happened? Monsters from the swamp. Folk said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all. Ticlio de ticlios. Well, was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump, I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping.
Something came out from the muck, devoured Asher, hooves and all. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you. I'm most concerned about a little box. Bring it to me, I beg you. Bien. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Está acá cerca. Cart tracks. Rode off into the swamp. Here's the cart. I like that silver. Ok. Must be that box he mentioned. Splattered with blood. Human blood. Not bad. Carts riddled with arrows. Interesting. I should take a look around. Carts riddled with arrows. An arrow. Didn't mention this. Square in the neck. Good shot. Either the merchant's got serious memory problems, or he's lying.
Oh, and you find the box? Te he descubierto. Yeah, found your priceless chest. And someone who looks an awful lot like a cart driver with an arrow through his neck. No dryads in these swamps, and never known a drowner or a water hack to use a bow. So lacking any other suspects, I'm guessing. Watch out! Behind you! There's nothing behind me. I'm a witcher, I'd have heard it. Just like I can hear your heart, which is pounding, like a liar's. Best hope you're a better rider than you are a liar. Kings do the fighting. sé cómo. Acá no hubo tutorial, ¿no? Ya, o sea, hasta dónde nos estamos yendo. Hacia los confines del mapa. Damn, you're ugly. I'm too old for treks that long. Gotta get him out of here. Wake up. See? Can't run from the truth. Not even on horseback. Now who are you, and why'd you attack that cart? Private First Class John Gilmer, Temerian 6th Division, 2nd Regiment. Disbanded, but still active. Underground, in the woods. That was a medical transport. I'd be damned if it reached the Black Ones. And the medicine, our lads could use it too. We've many ill among us. You let me go, and they might live, and fight once more for a free North. Okay. Voy a decirte, pero me quedo con las medicinas. Y en vete. Fine. Go. And may you and your soldier buddies hiding in the bushes be victorious in your struggle against Nilfgaard. You've a vile sense of humor. But you're a decent man. Here, the gold I promised. Use it well. Drink to the silver lilies, and to Foltest's memory.
bien, sardinilla. Go, go. Quiero ver. Ok. Slower. Come on. One side, Hellraiser. Lad went missing the other day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby. Started poking him after. It's raining, it's pouring, and Bernie's snoring. He must have been got a lump of bread today. Come on, Roach. Go, go. The plague! Take it easy. Vamos a ver a la herbolaria. A la señorita. Vamos también a tomar un poquito de sus cosechas. Porque... Espérate. Yanten Manuel. Bueno, acá vamos a hincharnos. Vamos a abrir nuestra propia florería con esto. Arena. Bueno, ya con esto abrimos nuestro jardín botánico, ¿verdad? Los gordos, no. Vamos a no molestar. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the... Red bloom. Well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Caramba. Which is all I can hope to do for her. Caramba, ¿se parecerá a Kratos esto? ¿Se parecerá al buen Kratos? ¿Al God of War? X. Bueno, el grifo hizo esto. Griffin, do that to her.
Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Puedo intentar ayudarla. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Estoy buscando espino. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. El Capitán Peter de hecho se preocupa. No sé si eso lo dice con un tono burlón. Nilfgaard aprecia el orden. Ahora abajo en este. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. There are only orders. Verticales. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Lena. Cuidado. A ver. Yeah. Sí, para nuestro jardín botánico, hermano, para nuestro jardín botánico. Ya somos todos unos maestros herbolarios. Come on. Bueno, vamos. Vigor del cabello. Se supone que acá van a aparecer ahogados. Bueno, me imagino. Vamos. No creo que sea así tan sencillo como parece. Slower. Bueno, aprovechamos y hacemos esto. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It's La always tiene Faraón sat there Loveshame. empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at my window, peering at the goings-on. He must have eyed me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I, and you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening, just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. He's right baffled for what's he doing, frying in the dark.
But I've got a soft heart, so I gave it to him. Una historia lo más fascinante e interesante que pasó después. Fascinating story. Any chance you're nearing the end? Afore dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, black was sort, not worth much, I suppose. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. A lo mejor sí ahí, pero de otra manera. Bueno, la ayudaré. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Destruir objetos. Los objetos que se pueden destruir están identificados con el icono. Para destruir objetos que se interpongan en tu camino, acércate y usa la señal de ART. También puedes golpearlos con la espada, pero no podrás destruir todo de esa manera. Otra opción es lanzar una bomba colmena al objeto, pero procura no resultar herido por la explosión. Ok. Dicen que ok, ahora sí. Carne perfecta. Ok. Bueno. A corpse. Explains the stench. Sí, era predecible. Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. What's that, dearie? Nothing, nothing. Saqueado suficiente. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot, and I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. Soot's just what the gentleman needed. He scraped it off, made ink out of it. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, son, for the road. Fry up a nice white vespers. Muy bien. Manzana asada por sí.
Hey-ya! Anyone home? Must be out hunting. Trail's fresh. Mislav just left home. You, Mislav? Shh. Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Más peligrosos que los lobos. Vamos. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? ¿Dónde encontraste los cuerpos de los Nilfgaardianos? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Mm-hmm. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? Un mandaloriano That is, arcano. if you don't mind blunting your silver blades on them. ¿Por qué no? Vamos. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die. Because they're clever. More so than foxes. And they hate men something fierce. Too late. Attacked another one.
Dieter. Dieter You know Stark. We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. ¿Desde qué exactamente? Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Yo también soy un tipo llamativo. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I... we loved each other. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. Vaya, vaya. Lo siento. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Griffin, know anything about it? Oh, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Was here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. Sorry. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Personajes, niveles. Cuando hayas conseguido una cierta cantidad de puntos de experiencia, pasarás al siguiente nivel. Para conseguir experiencia tienes que matar monstruos y completar misiones. Puntos de habilidad. Cada vez que obtienes un nivel recibirás puntos de habilidad. Estos puntos te permiten adquirir nuevas habilidades o mejorar las que ya tienes. Grupos de habilidad. El color de una habilidad indica a qué rama pertenece.
Habilidades. Para que una habilidad surta efecto, primero debes activarla, colocándola en cualquier espacio de habilidad libre. Las habilidades inactivas no surtan efecto. Puedes activar las habilidades en cualquier momento y activar otra en su lugar. Guardians were celebrating. Griffin interrupted them.
stone's black, saturated with blood. A camp. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Griffin's nest. What remains of it, at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the Griffin brought him here. Took a long time dying. Bueno, parece que el grifo está muerto. No parece, yo creo que está muerto. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Determinar el tipo. Thick shaft, dense barbs. A royal Griffin. Un grifo real. O sea, de las subespecies más jodidas. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Como algunos pingüinos. Interesante. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Como a Dark Plagueis. Le hicieron la de Dark Plagueis al Griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Preparativos para el combate. No hay que subestimar a ningún rival. Esta regla es la base del código de los brujos, y lo es por algo. Los preparativos han salvado a más de un brujo, y vale la pena que elabores pociones, prepares aceites o visites a artesanos antes de librar un combate. Los herreros forjan armas, mientras que los armeros hacen armaduras. Si vas a combatir contra un oponente fuerte, es recomendable completar algunas misiones secundarias antes de atacar. Esto te permitirá adquirir experiencia y desarrollar el personaje, lo que te dará más posibilidades de ganar el combate. Ok. ¿Hay algo que saquear por acá? Imagino que sí. Sí. Burned. Only a human could do this.
Texto magistral. Libros y pergaminos. Para el tener de libros. Magic. A place of power. Ah, mira tú. Mira tú. ¿Eso qué es? Ah, creo que es el punto que... Selecciona el glosario. Libros. Libros y pergaminos. En este panel puedes examinar el contenido de todos los libros y pergaminos que has encontrado. Aunque vendas uno de ellos más tarde, su contenido seguirá estando disponible aquí. Como la Holonet. Muy bien. En la parte izquierda puedes seleccionar libros, pergaminos y cartas. Su contenido se mostrará en el centro de la pantalla. ¿Qué podrá hacer esto? Está muy lejos, pero... Bueno, vamos. No hay enemigos. Quizá después, quizá después. Al tablón de anuncios. Vamos a hacer un poco de Bounty Hunt. Vamos a hacer un poco de honesto trabajo de cazar recompensas. Caballito. Vamos. Giddy up. Come on. What the fuck am I to do? Eh? What? What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners.
What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Como para que me insultes, pues. Easy on the insults. I could add to your misfortune. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. Encontrar al pirómano por un precio. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks. I found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Footprints. A man's. Large. Stinks of piss and vodka. Barbarians. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Lost his boots in the rush. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Ayuden, ayuden, ayuden. Queda uno.
Tracks lead back to the village. Bleeding, but not badly. Surface wound. Good man. Whose field is that the other side of the river? By the wood. Boy in Climmix. Good lad, Master Witcher. Though he... Yes, this boy. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Drowner claw marks. It's gotta be him. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies, do anything for gold they will. They forge the blades the Black Ones put to our throats, am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. Niño casualidad. No me compras por este precio. Dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. Así es. I'll beat your fucking mug to a pulp. Calm down. Now follow me. Looking for trouble? Freak. My gran told me about Smith's boy. Lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting him down. Ahí está ella, yo me estoy yendo por otra parte. That's what your voice said with her name. What do I know? Hurrah, Encazer! It's raining, it's pouring, Emperor here's snoring. He bumped his head when he went to bed and wet himself in the morning. Up and at him. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You! I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you, I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. Un castigo muy duro, ¿no? Harsh as punishment goes. But deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil's still whole, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price.
looking for trouble. Muy bien, vamos a ver qué trabajos hay en la Holonet. ¿Qué trabajos de Bounty Hunter? Ok, pero esa misión no creo que sea esta. ¿O sí? Sí es. Ok, de frente. Freak. No es. Greetings. A witcher? You see the notice? Hear about the well? A well? First I've heard. There a problem? Aye. 'Tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? 'Cause earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle it's turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Fell dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And it don't let any man near. This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, Master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. Hablemos de mi recompensa. I feel for you, but this is my job, so let's talk about my pay. Something not right with the coin. Regatear. Para regatear y pedir una recompensa más alta, elige la cantidad usando y... Si la otra parte acepta tu oferta, llegarán a un acuerdo. Si la propuesta es excesiva, la otra parte se enfadará. Si te pasas, se romperán las negociaciones. Ojo, en un... 25. Never in my life have I seen a sum approaching that. Un 22. If you could drop your price a bit, I'm sure we'd agree. Un 20. Settles it then. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off, please.
Bien, pues hijo. Le sigo y no se aparece. No se aparece. Vamos, vamos, vamos. The infamous well. Strange, no sign of a ghost. Maybe it only shows at a certain time of day. Grass around the well scorched. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. All signs point to a noon wraith. Noon wraith won't stray too far from the well. Noon wraith won't stray too far from the well.
Moonwraith won't stray too far from the well. Moonwraith won't stray too far from the well. Ah, ok. Damas del mediodía. Pese a lo que se cree comúnmente, los campesinos no interrumpen sus labores al mediodía para apartarse del sol. Lo hacen para evitar a las damas del mediodía. Vlad Raymond. Los campesinos y sus costumbres. Polvo lunar, aceite para espectros, Irden. Something's tied the Moonwraith to this place. An object. Something she needs before she'll leave this world. Journal might be useful. Diario amarillento. Ha sucedido. Volker le ha puesto una demanda, señor. That bracelet might be what ties the woman's spirit to this place. A man, stabbed with a knife, died on the spot. Animals fed on his body, picked his skeleton clean. More bloodstains over there. But it's not his blood. Bloodstains, barely visible. Someone was dragged this way. Someone who was still alive. Palm prints in blood. Small hands. A woman's. Someone dragged her out. She was wounded. Fought for her life. No body in sight, but might still find some tracks. Under the right conditions, bloodstains can remain visible for decades. Another print by the well.
Bloodstains. Almost faded. But the line's taut. Something's not right. A corpse, hanged by the bucket rope. Woman the journal belonged to. Must be. Wide pelvis, small jaw. A woman. Around 30, judging by the teeth. Left arm's missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Gotta jump down there. Hope I don't break my legs. Ya lo hice, ya lo hice. Tranquilo que no se te dan los piernas. No puede ser. De nuevo. No te creo. Ya está. ¿Cómo era? No. Lucky not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription. To Claire, from Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. Lovely craftsmanship, but I'll have to burn it with the body to get rid of the Noon Wraith for good. Better do it near the well. Need to prepare for this fight. Brew some wraith oil, drink some potions. ¿Cómo se hacía eso? Alquimia, a ver. No tengo. No tengo. And the bracelet. Igni. Hey, I think it worked.
Círden. She's gone. For good. Concha su madre. Sí, recupera algo de salud, tío. Mutágenos, has encontrado un mutágeno. Úsalo para mejorar tus habilidades. O para crear un tipo de poción especial llamado extracto de mutágeno. Un patrullero acaba de pasar y me ha troleado el juego de luces, conchas madre. Abre el panel de personaje para obtener más información. Okay. Ah, se sube como en Red Dead. Vámonos. Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker, names ring a bell? I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe? Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now, there's hope for it, at least. How about that? Never expected to get a dowry. Nor did I suppose I'd ever give one to a Witcher. Strange times these, wouldn't you say? Strange and sad.
Poción golondrina. ¿Pero dónde? O sea... Poción golondrina.
Gotta love the bread today. Bobbing about like shit in a blowhole. Good woman, is this the road to Kazim? To your grave, you like. Have you not heard about the griffin? It's the what? It's called Griffin. This is true, I should travel. Leave the village alone. At the inn, gold. If not, I'll put you up myself. That's it, Roach. Looking for trouble? Move it! It's raining and pouring and Berlin's roaring. I know, I know. It's Durban now. D-E-R-B-A-N. Freak. Not Voidemort. What kind of name is that anyway? Durban. Nilfgaard. My gran was from Nazar.
sirvió mucho ese video tutorial. La verdad que sí. La verdad que sí. De Arcade Gaming TV Guías y NFT. Así se llama el canal. El video es cómo crear la primera poción de golondrina. Bueno, me sirvió mucho. Ahí está. Y ahora sí. Ahora sí. Making me a slingshot. Gonna hunt bears. Caballos llamar. Para hacer que tu caballo venga hasta ti, pulsa L3. Sí, ya sé. Pero el Gerald se ejercita pues, también. No puede estar ahí yendo a caballo. A caballo a todas partes. Que use sus dodge. Que use sus dodge. Sus dodge patas. Guarda. Lordling. Tomira, Tomira. Yes? Por el Tobías. ¿Conoces a una mujer llamada Claire? ¿Cuál es tu historia? Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Neneka stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Neneka. I was but 18 when they took me in. An age at which teaching was interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Neneke refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. End of story. ¿Conoces a una mujer llamada Claire? Listen, ever heard of a woman named Claire? Lived around here? Heard of her? A mild way to put it. Claire was a friend. The only person dear to me in all of White Orchard. Until her husband, Volker, quarreled with the lord of the manor. He then gathered the family, moved out into the woods to start a new settlement. The lord and his retinue rode there to convince them to return. They were to be civil. No forcing, no bloodshed. But you saw. Word is Claire said something about the lord's son, Florian. Something that made the lord furious. But who knows the truth? Lots of misfortune for such a small village. 'Tis so in every village. Even the smallest. You need only ask. But let's not end on a teary note. Here, a bit of solace.
Se paró la otra. Tomiro por el tobillas. Yes? Yes. Tengo una poción para Lena. Así es. Got a potion for Lena. Swallow. First sign of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately. Se ha parado I have a hace faster 15 metabolism. segundos, hermano. Effects Ya. won't appear in her case for a few Ya days. está al 100. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here. A small gift. For giving a damn. Consejo del herrero. Freak. Looking for trouble? A return customer. Welcome. What can I do for you this time? A ver, necesito que me fabriques I'd algo. like you to forge something for me. Cordel. Bueno, no tengo prácticamente nada. No, nada de nada. Desmontar objetos. En este panel podrás desmontar objetos que no quieras y recuperar algunos de sus componentes. Show me what you got. Sí, vi.
Bueno, nada muy allá. So long. Nada realmente resaltante en cuanto a objetos. Pero bueno. Y así le damos final a este interesante, emocionante y alegre primer capítulo de The Witcher. Bueno, ¿qué decir? Pues que el juego cumple en algunos aspectos, pero en otros me parece que le falta, o le faltó en su momento a los realizadores del juego pulir algunos aspectos, como son algunas animaciones que tienen ciertos fallos al momento de ejecutarse, como puede ser el tema de subirse al caballo cuando está en un establo, cuando está cerca de alguna estructura. Al momento del combate también en algunas ocasiones me ha fallado un poco, aunque ya digo yo que lo más molesto ha sido el tema del caballo cuando está cerca de algunas estructuras. Salvo eso, la verdad es que el juego excelente, gráficamente muy bonito, tomando en cuenta también la época en la que fue realizado, pero pocas quejas. La verdad es que satisfecho, y ya nos reencontraremos en otra ocasión. Saludos. Freak. To your mug.